¿Qué tal? Buena tarde a todos. Como coordinador del grupo número 3 les doy la bienvenida. Vamos a platicarles sobre las normas sociales. Es decir, vamos a dar la conceptualización de la norma. Norma es de origen latino. Su significado más directo es escuadra, instrumento para hacer ajustadamente un determinado trabajo. Es sinónimo de cartabón, que es para hacer un dibujo lineal, aplicada a la humanidad entre las relaciones que tienen las personas. Su significado es que lo utilizamos como modelo o fórmula para el comportamiento humano. Sus sinónimos como vocablos son tales como regla, mandato, orden, entre otros. Bueno, se dice que en las reglas de conducta son obligatorias y a estas se les denomina como normas. Y a las reglas cuyo cumplimiento es potestativo significa que se puede hacer o se puede dejar de hacer. Entonces a estas se le conocen como reglas técnicas. En el cumplimiento de las reglas técnicas queda la voluntad del individuo si lo quiere cumplir o no. Pero mientras que en las normas jurídicas su cumplimiento tiene que ser obligatorio. Continuando con el tema, Vivero Terrazo afirma que la norma es general. Esto debe dirigirse hacia un número indeterminado de personas en las cuales éstas debe ser remitida hacia alguien que tenga la autoridad de poder cambiar el estado de conducta de las demás personas. La ley es una regla jurídica que es creada por una autoridad competente, que es obligatoria por las mismas circunstancias, pero no solamente para algunos individuos, sino que para todos. Es decir, que la ley en general rige sobre la conducta del ser humano en la sociedad, o más bien del hombre. La ley se define así como la norma jurídica obligatoria y regular sobre el legítimo poder de las circunstancias del hombre en la sociedad, y también establecer los órganos necesarios para el confinamiento de sus fines. Continuando con la exposición, igual criterio guarda el autor Máximo Pacheco sobre las leyes naturales. Indica, el universo está regulado por las leyes que lo gobiernan, con armonía. Estas leyes son naturales y necesarias, y el hombre no puede alterarlas. Estas leyes naturales son de juicios enunciativos. Radican al señalar las relaciones invariables que hay en la naturaleza. Se refieren siempre al carácter de ciertos hechos, a la comprobación empírica de la regularidad que efectúan generalmente la inducción. Las leyes naturales expresan constantemente las relaciones entre los fenómenos de la naturaleza. El autor Rogina Villegas establece los siguientes criterios de distinción entre las normas y las leyes naturales. En las leyes naturales simplemente encontraremos la enumeración de principios científicos que registran uniformidades de fenómenos, en tanto que las normas enuncian reglas de conducta, es decir, normas de comportamiento. Las leyes naturales regulan las relaciones necesarias y las normas relaciones contingentes, dado que el supuesto de toda norma es la libertad. A las leyes naturales no se les viola. Se trata de principios que no admiten la excepción. En cambio, las normas pueden ser y de hecho son continuamente violadas, sin que la violación del postulado que encierren pierda importancia o valor. La finalidad de las leyes naturales es registrar bajo la forma de principios generales uniformidades de fenómenos para poder explicar la secuencia de los mismos. En cambio, la finalidad de las normas es provocar cierta forma de conducta, de aquí que se presente una nueva diferencia. Otro de los criterios de distinción entre las normas y las leyes naturales nos dice que las leyes naturales pueden ser verdaderas o falsas, en cambio las normas son válidas o nulas. La veracidad o falsedad de las leyes naturales depende de que registren fielmente una cierta uniformidad de fenómenos o bien que no haya ninguna observación exacta en alguno de los mismos. La validez o nulidad de las normas depende del procedimiento de creación. Es decir, si una norma es creada
y cumple con todas las reglas del sistema normativo al que pertenezca, esta norma es válida. Pero si se crea una norma y al final está violando con alguna de las reglas del sistema normativo al que pertenezca, esta norma es nula. Inciso G. Las leyes naturales registran a través de principios el proceso de causalidad. Las normas consagran a lo que podemos llamar proceso normativo. Inciso H. En el reino del debe ser, comprende los distintos sistemas normativos. Debemos decir que existen supuestos y consecuencias. Inciso I. En el proceso normativo conocemos los procesos iniciales y las consecuencias finales. En el proceso causal desconocemos las causas primeras que la ciencia solo formula con hipótesis y no podemos determinar los efectos finales. Juicios enunciativos. Se denominan juicios enunciativos aquellas reglas que señalan un camino para poder conseguir determinados fines. Las reglas técnicas constituyen juicios enunciativos, ya que nos señalan los pasos a seguir para llegar a obtener un determinado resultado. Lo mismo podríamos decir de la ley natural, que nos señalan las relaciones constantes entre los fenómenos a los cuales se refiere. Los juicios enunciativos contienen afirmaciones que, al ser sometidas a comprobación, pueden resultar verdaderos o falsos. Verdaderos si el camino que se nos señala por la regla técnica o por la ley natural producen los efectos previamente señalados. Por ejemplo, los metales ante la acción del calor aumentan su volumen. Si efectuamos el experimento, indudablemente será así. Los juicios enunciativos verdaderos pueden ser contingentes o necesarios. Contingentes quiere decir de oportunidad, de momento, que no siempre es así. Por ejemplo, cuando decimos está lloviendo, puede suceder que inmediatamente deje de llover o bien no ocurra nuevamente por algún momento más o menos prolongado. Necesarios cuando siempre el resultado es el mismo y reviste el carácter permanente. Por ejemplo, 4×4 siempre será 16. Mi nombre es Osmundo Alexander Villatoro Miranda y yo les voy a hablar sobre lo que es juicios normativos. Según el libro de Alberto Pereira Orozco, los juicios normativos son aquellos que plantean las posibilidades de supuestos como una hipótesis, que se lleva a la relación del ser humano, porque pueden ser válidos o inválidos, a diferencia de los enunciativos, que son falsos o verdaderos. Un ejemplo de esto puede ser un asesinato. A la persona se le procesa por algo que puede ser falso o verdadero, pero es acá donde intervienen las normativas aplicando las normas y leyes necesarias para determinar si es válido, culpable o inválido, inocente, y determinar la finalidad de las personas. Buenos días, compañeros, mi nombre es César del CIR, pertenezco al grupo 3, mi código es G3-12. Yo les voy a hablar de las normas sociales y todas aquellas reglas con las que se dirige el ser humano o el hombre, miembros de una sociedad que existe con un propósito. ¿Cuál es el fin de la norma social? Permitir la convivencia de los seres humanos en la sociedad, lo cual regula la misma conducta. Para las distintas manifestaciones nosotros tenemos las reglas o las normas sociales, las cuales nos rigen por moral, ética y todo lo que podemos dirigirnos por medio del comportamiento humano. O sea, norma social son todas aquellas que nosotros tenemos que obtener según la sociedad, sus reglamentos y sus ordenamientos. Gracias, compañeros. Clasificación de las normas sociales. Clasificar es un problema de perspectiva. Hay tantas clasificaciones como criterios de división, pero la selección de estos no debe ser caprichosa. Las clasificaciones tienen únicamente el valor que corresponden a exigencias en orden práctico o a necesidades sistematizadas. Haciendo uso de la recomendación realizada por el autor mexicano García y desarrollando el programa de estudios vigente, utilizaremos la clasificación sugerida por Pérez Guerra, quien indica con respecto a las normas sociales, dichas normas deben clasificarse de acuerdo
a criterios, el cual estima lo siguiente, que son las normas sociales, tecnológicas, ideológicas, y de las ideológicas se derivan las que son las jurídicas, las morales, convencionales, religiosas y consuetudinarias.